Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos a la primera clase, a la primera lección del curso de Sintaxis Española nivel inicial en academialatin.com/cursos. En este curso es un poquito corto, bastante concentrado, porque se trata de un nivel inicial, ¿no? Entonces, en este curso, que continuará por supuesto en el nivel intermedio, pues vamos a ver las oraciones simples y, por supuesto, antes de ver las oraciones simples en su conjunto, tenemos que ver los sintagmas. Dicho esto, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver un poco el concepto de qué es una oración simple, cómo se forma todo esto. Luego vamos a ver el sintagma nominal, el sintagma adjetival, el sintagma adverbial, el sintagma preposicional. Luego, una cosa bastante importante y que causa bastantes problemas es cómo localizar el sujeto. Y por supuesto, en el siguiente vídeo vamos a hacer práctica de análisis sintáctico según lo que hemos visto en esta clase. Entonces, empecemos viendo qué es la oración simple. Una oración es un conjunto de palabras organizadas en torno a un predicado. Ahora dirás tú, ¿y qué es un predicado? Pues un predicado es un conjunto de palabras organizadas en torno a un verbo. Un verbo sí deberías saber lo que es, así que no te lo voy a explicar. Ahora, esto es la oración en general, un conjunto de palabras organizadas en torno a un predicado. Un predicado es un conjunto de palabras organizadas en torno a un verbo. Ahora, en este curso, como digo, vamos a ver la oración simple. Entonces, ¿a qué se contrapone la oración simple? ¿Por qué decimos oración simple? Pues porque hay oraciones compuestas. Hay gente que luego distingue entre oraciones compuestas, oraciones complejas, o que se usa intercambiablemente compuesta, compleja. No vamos a entrar ahí ahora mismo, simplemente la oración simple, que es aquella que tiene un solo verbo. Una oración se compone de sintagmas. ¿Y qué es un sintagma? Un grupo de palabras organizadas en torno a un núcleo. Y ahora, aquí, si estás viendo este vídeo, pues posiblemente no seas un lingüista reputado. Aquí posiblemente mucha gente se tiraría de los pelos, muchos lingüistas, muchos filólogos se tirarían de los pelos con esta definición, pero aquí estamos para entendernos, ¿no? Entonces, con esto nos vale. Un sintagma es un grupo de palabras organizadas en torno a un núcleo y, por tanto, todas las palabras que están unidas, que están bajo este paraguas del sintagma, por así decirlo, tienen la misma función dentro de la oración. Es decir, todas juntas organizan, conforman el sintagma. Y entonces este sintagma puede ser, por ejemplo, el sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que iremos viendo a lo largo del curso. Ahora, cada sintagma puede contener y ser contenido por otros sintagmas subordinados y superordinados. Entonces, un sintagma es como una cajita que contiene palabras. Puede ser una sola palabra o pueden ser varias palabras. Luego, esta cajita puede tener dentro otras cajitas, es decir, otros sintagmas. Eso es lo de un sintagma puede contener otras cajitas, otros sintagmas. Entonces, estos sintagmas dentro de la cajita son los subordinados, pero también esta caja que contiene sintagmas a su vez puede estar dentro de otra caja aún mayor. Entonces, esto es que este sintagma está contenido en otro sintagma mayor, es decir, en el sintagma superordinado. Entonces, en la terminología de subordinado normalmente se usa mucho, lo de superordinado no se suele usar. Pero aquí está la palabreja, superordinado. Hay que tener en cuenta dos tipos de sintagma, por así decirlo. No exactamente dos sintagmas, sino dos grupos de palabras, ¿no? Vamos a decirlo así. Primero, una locución. ¿Qué es una locución? Es un grupo de palabras que funcionan como una sola y, por tanto, no han de analizarse separadamente. Por ejemplo, si yo tengo de repente, esto es una locución. Entonces, yo no analizo de por un lado y repente por otro, sino que analizo de repente y ya está. Eso es funcionalmente una palabra. Lo mismo pasa con a pesar de o incluso expresiones como tener en cuenta. Entonces yo no analizo tener, verbo, en cuenta, complemento circunstancial o cualquier cosa que se me ocurra. No,
tener en cuenta todo eso es un verbo, es decir, es una locución y funciona, por tanto, pues ya está, como una sola palabra, no hay que darle más vueltas. Luego hay otro tipo de agrupación de palabras que es la perífrasis verbal, que por supuesto, como su propio nombre indica, pues son verbos. Entonces, dos verbos funcionan como uno solo y entre ambos puede o no haber una preposición. Entonces, por ejemplo, si yo digo acabo de comer, eso, puede significar dos cosas. Literalmente es que yo termino, finalizo de comer, y lo otro es acabo de comer es he terminado de comer ahora mismo. Es decir, en el primer caso pues es literal, entonces no es una perífrasis, pero en el segundo caso no es literal, sino que es una perífrasis, por tanto, acabo de comer, pues funciona como un solo verbo. Luego, voy a ir al cine, si yo digo voy a ir al cine y lo entiendo como que yo me voy a levantar de la silla y voy a ir andandito al cine, eso es literal. Entonces, eso no es una perífrasis, se analizan de forma independiente. Pero si yo digo, mañana voy a ir al cine, pues eso es una perífrasis que indica futuro, por tanto, voy a ir es un solo verbo. Luego, estoy leyendo un libro, pues estoy leyendo, aquí solo puede ser una perífrasis de aspecto progresivo, aspecto continuo, aspecto durativo, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces estoy leyendo. E incluso podemos interpretar dentro, y de hecho esto es lo más fácil de ver, ¿no? Podemos interpretar dentro de las perífrasis verbales, por eso digo podemos interpretar y por eso lo pongo entre paréntesis, porque bueno, hay gente que dice, sí, perífrasis verbales, o dice, no, esto es simplemente un verbo compuesto. Da igual. Entonces, si yo digo, he ido a dormir, entonces he ido, pues esto es el verbo auxiliar he y el participio ido. A nadie se le ocurriría decir que he es un verbo y que ido es otro verbo, ¿no? Simplemente he ido es el pretérito perfecto compuesto del verbo ir y funciona como una sola palabra, aunque se escriba en dos. Ahora que ya sabemos más o menos qué es una oración simple, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, vamos a empezar a ver los sintagmas que nos pueden aparecer en las oraciones. El primero de ellos es el sintagma nominal. El sintagma nominal es aquel cuyo núcleo es, sorpresa, un sustantivo o palabra sustantivada o un pronombre. Entonces, aquí también depende del lingüista, pues hay gente que dice que nombre y sustantivo es lo mismo, hay gente que dice que nombre se refiere a todo el conjunto de sustantivos, pronombres o incluso también adjetivos, en fin, dependiendo de todo eso, ¿no? Pero nosotros no nos hagamos la picha un lío, simplemente sintagma nominal, sintagma cuyo núcleo es un sustantivo o una palabra, normalmente un adjetivo sustantivado, o un pronombre, porque ya sabemos que un pronombre es aquella palabra que sustituye pro al nombre, al sustantivo. Entonces, y aquí tenemos el esquema del sintagma nominal. Entonces, tenemos la parte verde que está en mayúsculas y en negrita, que dice núcleo. Está en mayúsculas y en negrita y en verde porque esta palabra es totalmente obligatoria. No puede haber un sintagma nominal sin un núcleo. Y como ya hemos dicho, este núcleo puede ser un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada, menos frecuentemente. Luego, las otras dos partes, la parte que dice a la izquierda determinante o determinantes y adyacente o adyacentes, estas partes no son obligatorias. Pueden aparecer o pueden no aparecer. Entonces, dentro de los determinantes tenemos el artículo, ya sabemos, en español existe el artículo definido, el, la, etcétera, el indefinido, un, una, etcétera. Luego están los demostrativos, los posesivos, los numerales, los indefinidos, los interrogativos y los exclamativos. Entonces, todo esto son determinantes y ojo porque puede haber, como digo, siempre un núcleo y luego determinante puede haber ninguno, puede haber uno o puede haber más de uno. Y luego los adyacentes, lo mismo. Por cierto, hay gente que no usa esta terminología de adyacente. No es especialmente importante. En cualquier caso, los adyacentes es simplemente lo que va normalmente a la derecha del núcleo
bueno, a continuación del núcleo. Entonces, los adyacentes, que igualmente puede haber ninguno, uno o más, pueden ser un sintagma adjetivo en función de complemento del nombre, un sintagma preposicional en función del complemento del nombre y otro sintagma nominal en función de aposición. Todo esto lo vamos a estar viendo ahora. Vamos a ver ahora los determinantes. Es una parte opcional del sintagma nominal. Ya lo hemos dicho, por ejemplo, yo puedo decir Paco come arroz y tengo que Paco es el sintagma nominal sujeto y en este sintagma nominal sujeto solo aparece el núcleo, solo aparece el sustantivo, no aparece un determinante, tampoco aparece un adyacente, ¿no? Entonces, vemos que el determinante puede no aparecer. Pueden aparecer uno o más determinantes en un mismo sintagma nominal. Entonces, tenemos en Paco come arroz, Paco no hay determinantes. Luego, en el niño tenemos el núcleo niño y aparece un determinante, él. Luego, tu tercer intento, núcleo intento, y aparecen dos determinantes, tú y tercer. Y luego tenemos el décimo hijo tuyo, hijo es el núcleo y luego él es un determinante, décimo es un determinante y ojo porque tuyo, estos posesivos que se ponen por detrás, también funcionan como un determinante aunque se pongan por detrás del núcleo, ¿no? Entonces tenemos tres determinantes, el, décimo, tuyo. Vamos ahora con la parte de los adyacentes. Es una parte también opcional del sintagma nominal, entonces vemos otra vez el mismo ejemplo, Paco no hay adyacente. Por ejemplo, yo podría decir el niño rubio, entonces pues rubio sería un adyacente de niño, pero no, aquí Paco es simplemente el núcleo. Pueden aparecer uno o más adyacentes en un mismo sintagma nominal, ya lo hemos dicho. Entonces, por ejemplo, tenemos el caballo blanco de Santiago. Tenemos que blanco es un sintagma adjetivo y luego de Santiago un sintagma preposicional y los dos se están complementando a caballo. Normalmente los sintagmas preposicionales suelen tener la preposición de, y esto es lo que normalmente se enseña en el colegio, pero ojo porque también podemos tener otras preposiciones como por ejemplo con, sin, por o para. Es decir, no hay que quedarse solo con que la preposición del sintagma preposicional en función de adyacente sea de. Puede haber otras preposiciones. Y esto es importante, los sintagmas preposicionales pueden anidarse. ¿Qué significa esto de anidarse? Bueno, en informática se usa mucho, ¿no? También se dice embeberse, pero básicamente pueden estar uno dentro del otro. Entonces, si yo digo un equipo de 3 jugadores, pues aquí tenemos de 3 jugadores es un sintagma preposicional, ¿vale? Luego yo digo un equipo de 3 jugadores en buena forma. Entonces, tenemos que en buena forma está dentro de 3 jugadores. Entonces, esto es lo que habíamos estado explicando de las cajitas que están dentro de otras cajitas. Entonces, de 3 jugadores y en buena forma, a su vez, va modificando, va complementando, va haciendo de adyacente a jugadores y de 3 jugadores en buena forma es todo eso, el adyacente de equipo. Respecto a la aposición, es un sintagma nominal sin preposición justo detrás del núcleo. Puede ser explicativa, es decir, va entre comas y cuando hablamos se hace una pequeña pausa. Por ejemplo, al mono le gustan los plátanos, una fruta amarilla. O también puede ser especificativa, normalmente con nombres propios y en este caso no lleva comas y no se hace pausa al hablar. Entonces yo, por ejemplo, digo el río Guadalquivir, río es el núcleo y Guadalquivir es la aposición de río. Mi tío Pepe, pues tío es el núcleo y Pepe es aposición del núcleo tío. Entonces aquí mucho cuidado. La aposición es un sintagma nominal que no tiene preposición, que va justo detrás del núcleo y ojo porque a lo mejor nos podemos confundir y vemos que hay dos sintagmas nominales seguidos pero unidos por la conjunción y, por ejemplo. En ese caso
el segundo sustantivo, el segundo sintagma nominal, no es aposición del primero, no, si están unidos por la conjunción y, eso es que la conjunción está uniendo estas dos palabras y por tanto tienen la misma función, están al mismo nivel sintáctico, es decir, están en la misma cajita sin que uno esté dentro de la cajita de otro ni nada de eso. Entonces, la aposición, cuidado, no tiene preposición y no va unida por conjunción ni nada de eso. Simplemente es directamente un sintagma nominal directamente pegado detrás del núcleo sin nada que haya en medio. Vamos allá con el sintagma adjetival. Esto que, por cierto, adjetival suena un poquito mal. Hay gente que simplemente para evitar decir adjetival dice sintagma adjetivo, bueno, como a ti te guste más. El sintagma adjetival, como su propio nombre indica, es un sintagma cuyo núcleo es un adjetivo, sorpresa. Entonces, tenemos aquí otra vez este esquemita y ya hemos visto el núcleo en negrita, en mayúscula, en verde, con la estrellita. El núcleo solo puede ser un adjetivo. Y luego, como habíamos dicho, puede haber dos grupos opcionales, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y bueno, esto está entre paréntesis porque, ya digo, son opcionales. Y luego también está entre paréntesis porque, bueno, esta terminología de modificador y de complemento no es especialmente importante, entonces tampoco la vamos a usar. Entonces, en cualquier caso, lo que va por delante del núcleo es un sintagma adverbial en función de complemento del adjetivo y lo que va detrás del núcleo es un sintagma preposicional en función de complemento del adjetivo. Y ahora, mucho cuidado. Si yo digo, el perro está feliz de la vida, entonces feliz es el núcleo y luego tenemos de la vida, que es un sintagma preposicional complemento del adjetivo, es decir, de la vida va complementando efectivamente a feliz. Entonces es todo el mismo sintagma, ¿vale? Si yo digo, el perro feliz del niño está en el jardín, aquí del niño, aunque vaya justo detrás de feliz, pero no es complemento de feliz, es complemento de perro. Entonces es como si yo dijera el perro del niño. Entonces da igual que ahí vaya feliz justo delante del niño. Y luego si yo digo, el perro bebía contento del río. Aquí contento no tiene ninguna relación con del río, sino que del río indica desde dónde estaba bebiendo el perro. Entonces del río es un complemento de bebía, del verbo, no es un complemento de contento. Entonces mucho cuidado porque muchas veces puede aparecer un sintagma preposicional, normalmente con de, detrás de un adjetivo y ya corremos a decir, ah, pues esto es complemento del adjetivo. Cuidado, puede que sí o puede que no. Hay que pensar un poquito, hay que darle a la cabeza. Dicho eso, vamos con el sintagma adverbial, que sorpresa también tiene como núcleo un adverbio. Entonces, otra vez, en verde, en negrita, en mayúscula y con la estrella, el núcleo es un adverbio, es lo único obligatorio. Y luego también podemos tener a ambos lados el modificador, el complemento, que son opcionales. Y entonces, por delante aparece un sintagma adverbial en función de complemento del adverbio y por detrás puede aparecer un sintagma preposicional en función de complemento del adverbio. Vemos que siempre complemento del adjetivo o complemento del adverbio en el caso del sintagma adverbial. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí bastante cerca de tu casa, todo eso es un sintagma adverbial cuyo núcleo es cerca. Ahora, dentro de que tenemos este núcleo cerca, vamos a empezar por la derecha. Tenemos en la función de complemento tenemos un sintagma preposicional en función de complemento del adverbio, ¿vale? De tu casa. Y luego por delante tenemos un sintagma adverbial en función, por supuesto, de complemento del adverbio. Y dentro de este sintagma adverbial, a su vez, tenemos otro adverbio bastante. Y bueno, solo tenemos el núcleo de este sintagma que está dentro del sintagma adverbial principal. Vamos a ver por último el sintagma preposicional y aquí, cuidado, aquí hay efectivamente, y ahora sin sarcasmo ni nada, una sorpresa, ¿no? El sintagma preposicional es un sintagma
que no tienen núcleo propiamente dicho. Hasta ahora habíamos dicho nominal, núcleo un sustantivo, un pronombre, un nombre en general, adjetival, núcleo un adjetivo, adverbial, núcleo un adverbio, sintagma preposicional, ojo, la preposición no es el núcleo. Este sintagma preposicional no tiene núcleo propiamente dicho, sino que la preposición, o sea, por supuesto, un sintagma preposicional empieza por preposición, eso sí. Entonces, esta preposición actúa simplemente de enlace. Este enlace lo marcamos como una E y este enlace introduce un sintagma nominal o un sintagma adverbial y, bueno, algunas veces también puede ser un sintagma adjetival. También existen las locuciones preposicionales. Por ejemplo, existe la típica lista de preposiciones que todos nos sabemos de cabeza, de memoria, de carrerilla, que nos aprendemos en el colegio, pero también existen locuciones preposicionales, es decir, grupos de palabras que funcionan como una sola preposición. Entonces, por ejemplo, a pesar de, en vez de, con relación a, todo esto no analizamos a pesar de independientemente, no, sino que a pesar de, todo eso es una sola palabra, en vez de todo eso es una sola palabra, con relación a todo eso es una sola palabra. Entonces, bueno, tenemos aquí varios ejemplos. Por ejemplo, cerca de aquí. Aquí tenemos un sintagma adverbial, que ya lo habíamos visto. Dentro de este sintagma adverbial tenemos el núcleo cerca, ¿vale? Luego, en función de complemento, tenemos un sintagma preposicional en función de complemento del adverbio, ¿vale? Entonces, ahora, ya estamos en sintagma preposicional. Esto es lo nuevo, esto es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Dentro de este sintagma preposicional, en función de complemento del adverbio, tenemos la preposición, que ya hemos dicho que no es el núcleo, sino simplemente enlace, entonces lo marcamos como E. Y luego tenemos que este enlace está introduciendo un sintagma adverbial que ponemos que tiene la función de término. Esto no es especialmente importante y después de esta clase, cuando ya empecemos con el objeto directo, el objeto indirecto, los complementos circunstanciales, las cosas importantes de verdad, ya todo esto vamos a dejar de analizarlo porque, bueno, sinceramente, en mi opinión, y aquí otra vez habrá mucha gente que se tire de los pelos, pero en mi opinión, analizar palabrita por palabrita, eso no sirve para nada, no tiene utilidad ninguna, pero bueno, es útil saberlo. O sea, una cosa es saberlo y otra cosa es que luego nosotros nos paremos a analizar cada palabrita hasta el último extremo. Eso no lo vamos a hacer después de esta clase, pero en esta clase, por supuesto, sí, porque nos tenemos que enterar de cómo funciona la cosa. Entonces, como digo, sintagma preposicional, complemento del adverbio. Este sintagma preposicional, por supuesto, tiene una preposición que simplemente tiene la función de enlace, nunca de núcleo. Y luego el término pues puede ser un sintagma nominal, un sintagma adverbial o algunas veces un sintagma adjetival. En este caso es un sintagma adverbial, función término. Vale. Luego, a su vez, tendríamos que analizar este sintagma adverbial y decir pues que tiene un núcleo aquí. Luego tenemos otro ejemplo, cerca de tu casa nueva. Entonces tenemos en principio lo mismo, pero cuidado, sintagma adverbial, todo cerca de tu casa nueva, todo eso es un sintagma adverbial, cuyo núcleo es cerca, ¿vale? Y luego como complemento tenemos un sintagma preposicional, complemento del adverbio. Vale, ahora nos metemos dentro del sintagma preposicional. Pues por supuesto lo primero es la preposición, que tiene función de enlace, no de núcleo. Y luego tenemos un sintagma nominal en función de término y ya luego pues nos podríamos meter a analizar el sintagma nominal, núcleo, casa, tú, determinante, nueva, adyacente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo tenemos aquí más detalladamente, básicamente lo que he explicado ya en la diapositiva anterior, pero bueno, lo repasamos para que se nos vaya quedando. Entonces, cerca de tu casa. Pues todo eso es un sintagma adverbial, cuyo núcleo es cerca. Luego, como complemento de este núcleo, tenemos un sintagma preposicional, complemento del adverbio, que es de tu casa nueva. Entonces, este sintagma preposicional está encabezado por el enlace de, por la preposición de, que tiene función de enlace, y luego esto introduce un sintagma nominal, función término. Este sintagma nominal es tu casa nueva. Y dentro de este sintagma nominal, el núcleo es casa, el sustantivo, el determinante está por delante, tú, y luego nueva es un sintagma adjetivo
en función del complemento del nombre casa y podemos poner o no esto de adyacente, sintagma adjetivo, función de complemento del nombre y luego dentro de este sintagma adjetivo, por supuesto, solo tenemos el núcleo nueva, que es un adjetivo. Ahora vamos a ver esto que genera muchos problemas, mucha confusión, pero ya vas a ver que es muy fácil. ¿Cómo localizar el sujeto? Lo más importante en una oración es el verbo y por eso es lo primero que hay que localizar. El verbo es muy fácil de localizar, yo creo que nadie tiene ningún problema en localizar el verbo. Ahora, lo que sí hay problema es en localizar el sujeto y otros complementos que veremos en la clase siguiente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber es que el sujeto concuerda con el verbo en número y también en persona, por supuesto. Entonces, ¿qué es esto de que el sujeto concuerda? Pues que si yo digo el niño, singular, el verbo tiene que estar en singular. Entonces, el niño come. Si yo digo los niños, plural, el verbo tiene que estar en plural. Los niños comen. Entonces, yo no puedo decir el niño comen, ¿vale? Entonces, esto es la concordancia de número y persona entre el sujeto y el verbo y eso siempre... bueno, hay unas pocas excepciones, pero en principio eso siempre se cumple, ¿no? El niño come, los niños comen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué nos sirve saber esto? Pues que es realmente la única manera de localizar el sujeto. Es decir, hacemos la comprobación. Si yo cambio el verbo, cambia este sintagma de número. Entonces, si cambio una cosa y tengo que cambiar la otra, entonces eso es el sujeto. Si cambio una cosa, pero la otra no tengo que cambiarla, entonces eso no era el sujeto. Entonces, insisto, la única manera de localizar el sujeto es ver qué sintagma concuerda con el verbo. Y ojo, por favor, por Dios, os lo pido, no se hace ninguna pregunta al verbo. Creo que después de varias clases, creo que llevamos como unas 60 clases en todos estos cursos de lingüísticas y humanidades, creo que nunca he puesto en una diapositiva una frase en mayúsculas. Pues por primera vez lo hago. No se hace ninguna pregunta al verbo, no se pregunta quién, no se pregunta quién hace algo, nada. No se hace ninguna pregunta al verbo, por favor. La única manera de localizar el sujeto es ver qué sintagma concuerda con el verbo. ¿Vale? Entonces, insisto mucho porque esto es lo que explican incluso en la escuela, en clase de lengua, pero esto es totalmente absurdo, eso puede funcionar algunas veces, pero muchas otras veces no funciona. Entonces, la única forma fiable es ver qué sintagma concuerda en número y persona con el verbo. Una vez dicho eso, muy importante, el sujeto puede ser cualquier sintagma nominal, incluyendo pronombres de sujeto. Los pronombres de sujeto, como todo el mundo sabe, son yo, tú, él, ello, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, usted, ustedes y bueno, y en otras variedades del español incluso vos. Advertencia, el sujeto nunca lleva preposición. Esto, bueno, también tiene dos excepciones, pero que no vamos a entrar ahí porque estas dos excepciones son muy, valga la redundancia, excepcionales. Entonces, el sujeto nunca lleva preposición y el sujeto no es necesariamente el primer sintagma en la oración. Mucho cuidado, porque aquí todo el mundo pues, le plantan una oración y dice, lo primero que sale, eso es el sujeto. Pues muchas veces sí, muchas veces no. Entonces, si yo digo, lo vieron mis amigos con sus propios ojos, pues aquí mucha gente correría y diría, lo, sujeto, no. Lo vieron mis amigos. Si yo, vamos a practicar esto de la concordancia. Si yo digo, lo vieron mis amigos con sus propios ojos, si yo cambio mis amigos y digo, lo vieron mi amigo, no está bien, ¿no? Entonces, tengo que poner, lo vio mi amigo. Entonces, si he cambiado una cosa y he tenido que cambiar la otra, entonces eso efectivamente era el sujeto. Luego, yo podría decir, los vieron mis amigos, yo podría decir, los vio mi amigo. Entonces, vemos que si cambiamos lo a los, no tenemos que cambiar el verbo. Vale, tanto lo vio mi amigo, los vieron mis amigos, en fin, el que cambie lo no implica que tenga que cambiar el verbo, eso quiere decir que lo no es el sujeto. Luego, me gusta
escuchar música. Pues otra vez, mucha gente dirá, sujeto. No. Entonces, me gusta escuchar música es el sujeto. ¿Por qué? Porque si yo digo, me gusta escuchar música, ¿vale? Si yo digo, me gusta esta manzana, ¿vale? Esta manzana es singular, el verbo es singular. Me gustan los perros. Entonces, si yo he cambiado, por ejemplo, de me gusta el perro a me gustan los perros, eso es el sujeto. El perro, los perros, es el sujeto del verbo gustar. Entonces, el verbo gustar y muchos otros parecidos se forman así, ¿no? Con el sujeto por detrás. Por ejemplo, si yo digo, ¿lo vieron mis amigos con sus propios ojos? Pues, bueno, podría decir tanto lo vieron mis amigos como mis amigos lo vieron. Los dos órdenes de palabras son naturales, pero, por ejemplo, en el verbo gustar, escuchar música me gusta. Está bien, pero no suena tan natural, ¿no? Normalmente el sujeto del verbo gustar va a estar por detrás del verbo gustar, y lo mismo con otros verbos similares como encantar. Por ejemplo, me encantan, plural, los gatos, plural. Más advertencias. El sujeto puede estar omitido, es decir, está presente en la estructura profunda de la oración, pero no está escrito, no se dice. Por ejemplo, ayer comí en un restaurante. Aquí vemos que no está escrito el sujeto, pero el sujeto lógicamente es yo comí. Si fuera ayer comiste en un restaurante, el sujeto será tú comiste. Luego, otra advertencia, hay oraciones impersonales, esto es que no tienen sujeto ni siquiera en la estructura profunda. Por ejemplo, unos casos típicos son los de los verbos de significado atmosférico. Por ejemplo, ayer llovió, ayer nevó, ayer hizo calor, etcétera, ¿no? ¿Quién llovió? Pues nadie, no llovió nadie, no, simplemente llueve, o sea, pero no, ya está, pues no hay sujeto. O también la expresión de existencia, hay, había, hubo, ha habido, etcétera, etcétera, una crisis económica. Cuidado, porque hay mucha gente que se equivoca y dice, habían muchas estafas, hubieron muchas estafas, han habido muchas estafas. No, esta expresión hay, había, hubo, ha habido no tiene sujeto, entonces no hay que hacer la concordancia de lo que hay con el verbo. De hecho, sí podríamos decir habían, hubieron, han habido, pero si vemos hay en presente, pues simplemente no hay una forma de plural, ¿no? Entonces, nosotros no decimos hain muchas estafas, ¿no? Entonces, cuidado, esto indica que hay, había, hubo, ha habido, siempre es singular el verbo y lo que hay es, no es el sujeto. Entonces, mucho cuidado con eso. Con esto terminamos la teoría de la clase de hoy. Nos vemos en la práctica de análisis.